Agua viva necesita mi alma, agua viva necesito hoy. Con TCD. Hola, muy buenos días, qué alegría, qué gusto estar de regreso nuevamente con cada uno de ustedes para meditar juntos la palabra de Dios. Y bueno, ya hoy iniciamos el mes de noviembre casi para terminar el año. Estamos muy contentos, muy alegres por ello, porque también vamos a meditar en un nuevo libro de la Biblia. Estamos el día 1 de noviembre y tenemos como título El poder de Dios. Y hoy vamos a meditar, bueno, este mes vamos a estar meditando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a meditar los primeros 8 versículos. Quiero darte un contexto muy breve, general de esta carta para que en cada meditación pues la podamos entender mucho mejor. Esta carta está dirigido a uno de sus hijos, de sus hijos espirituales del apóstol Pablo, muy, muy queridos, muy amados, lo menciona ahí en sus cartas. También se conocen estas cartas junto con la de Tito como cartas pastorales. Las otras cartas están dirigidas a iglesias como la iglesia en Roma, en Colosas, a la a la iglesia de Éfeso, etcétera. La única otra carta del apóstol Pablo para una persona es la carta a Filemón, que es una nota breve de un asunto personal, en lugar de asuntos de liderazgo pastoral. Timoteo y Tito son muy similares entre sí, tanto en estilo como en contenido. Pablo les escribió estas cartas a dos hombres que habían trabajado estrechamente con él. Son conocidas, te lo menciono otra vez, son conocidas como las cartas pastorales, pero nos vamos a enfocar todo este mes en en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y bueno, vamos a darle lectura. ¿Qué te parece? Vamos a poner mucha atención porque el inicio siempre tiene algo muy, muy sustancioso y pon mucha atención, no pierdas ningún detalle. Dice de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús. Saluda al querido hijo Timoteo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte de los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Y ahora sí, vamos a la parte de la meditación. Y en esta ocasión yo quiero pedirte que tú te quedes hasta el final porque estoy seguro que el Señor va a hablar a tu vida y a tu corazón. Si tú has seguido frecuentemente estas meditaciones, te sabrás que no siempre menciono esto, pero yo estoy seguro que en esta ocasión el Señor va a hablar muy claramente a tu vida como habló a la mía. Esta meditación yo me levanté creo 2 o 3 de la mañana y comencé a leer y a meditar en este pasaje y creo haber recibido algo de parte del Señor que quiero compartir contigo. Ahí en el versículo número 2 dice, eh,
dice el apóstol Pablo, y se saluda al querido hijo Timoteo. Eh, y bueno, desde luego todos lo sabemos que Timoteo no era un hijo biológico del apóstol Pablo, sino más bien era un hijo espiritual. Pablo menciona una bendición muy especial sobre él. Le dice en ese mismo versículo, nuestro Señor derrame su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Pablo menciona una bendición muy, muy especial sobre él y bueno, creo que nosotros debemos de buscar una cercanía más estrecha con nuestros pastores, con nuestros líderes espirituales, porque ellos son un instrumento, no digo que son el único, pero son un instrumento del Señor para bendecir nuestras vidas. Hay personas que aunque asisten a una iglesia, se mantienen al margen sin considerar la enorme bendición que es la cercanía con sus pastores. Parece que, bueno, o yo creo que debemos de ser intencionales en esta situación propiciar ese acercamiento. No pensemos, porque a veces sucede esto y es como un bloqueo, decimos, es que mi pastor está muy ocupado. Yo quiero que te quites eso de tu mente. La verdad es que sí, el trabajo pastoral es muy agotador, muy desgastante. Hace que nosotros invertamos muchísimo tiempo, pero siempre alguien que tiene un corazón de pastor, la verdad es que siempre se va a abrir un espacio. Ahora, si tú te congregas en una iglesia donde van miles de personas, donde van multitudes de gente, no, no necesariamente pienses que te debería de atender el pastor. Imagínate si cada uno de esos miembros tuviera una cita con él, pues el pastor no podría descansar. Así que él prepara y entrena líderes que también te puedan atender, te puedan ayudar, puedan orar por ti y echa mano de ello. Son hijos espirituales, así como Timoteo lo fue de Pablo y le encomendaba algunas cosas. Y, y bueno, vean lo que producía. Yo quiero que pongamos mucha atención en qué era lo que producía esta relación tan cercana. Y nos la menciona el versículo número 3. Dice, al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche. No sé, pero bueno, yo regularmente cuando paso un tiempo con algunas de mis ovejas que el Señor me ha dado el honor, el privilegio de atender, de cuidar, siempre que pasamos un tiempo, terminamos orando, termino bendiciendo sus vidas, platicamos de algunas cosas, algunas situaciones que está pasando esa ovejita, algunas dificultades, y ¿sabes? Oramos por ese asunto y yo estoy consciente de ello y, y me ocupo en orar por esa situación. Trato de mantenerme informado de cómo va esa situación con esa ovejita. Por eso dice, recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche. Pero eso provocaba esa cercanía que tenía con su padre espiritual, como lo mencionó al inicio en el versículo 2 que leímos. Luego vemos en el versículo 4 y 5 dice algo. Esto mientras yo lo leía, el Señor me habló en este versículo en el 4. Ahorita que lo leía para la meditación, para la grabación, dice el apóstol, me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría. Y esto me habló el Señor en este momento que lo estaba leyendo para la grabación. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser un motivo de alegría, de gozo para nuestros pastores, que cuando nos ven se llenan de alegría, de gozo, de saber que puede contar con nosotros, somos fieles, se nos pueden confiar, delegar tareas, se nos pueden asignar tareas, porque somos hijos espirituales. Y que no vaya a ser lo contrario, que diga, ay, esta ovejita, qué dolor de cabeza me ha dado. Eh,
no quiere seguir instrucciones, no quiere obedecer, va contrario a la visión que el Señor nos ha dado como iglesia local, toma su propio rumbo, qué sé yo, tantas cosas. Ojalá que tú seas una ovejita que llena de gozo, de alegría el corazón de tu pastor. Y luego, bueno, menciona en el versículo 5, continúa diciendo, me acuerdo de la fe sincera que tienes, que primero la tuvieron tu abuela y tu madre. Bueno, yo creo que el apóstol Pablo, en mucho contribuyeron la abuela y su mamá. Aquí la verdad es que no figura el papá, no se menciona, no es alguien sobresaliente en la vida del apóstol de Timoteo, pero creo que toda esa necesidad la cubrió perfectamente el apóstol Pablo, pero de ahí no me quiero detener, porque créeme, ese sería todo un tema y el ejemplo que deben de ver nuestros hijos en nosotros, porque dice que tenían su abuela y su madre una fe genuina como la hubo en ellos. Yo creo que Timoteo tenía el ADN espiritual de Pablo. Qué importante es esto, porque de esa manera Timoteo fue muy útil, confiable para la obra de Dios. Sabía qué se tenía que hacer, cómo se habrían de resolver las cosas. Él, por esa cercanía que tenía con el apóstol Pablo. Y cuando era necesario, pues tenía el consejo de él por medio de estas cartas. En esta carta quiero, para que te animes y de verdad no te pierdas ninguna meditación. De hecho, esta es una de las cartas que yo he dado en el Instituto Bíblico y yo estoy seguro que te va a bendecir muchísimo porque recuerdo cada una de las enseñanzas que yo di en cada uno de los capítulos y creo que te va a ser de mucha bendición. Esta carta, entre otras cosas, vamos a aprender y a meditar cómo ser un hijo espiritual, cómo debe de ser un hijo espiritual, pero también cómo es un verdadero padre espiritual en el cuidado del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Versículo número 8, para terminar, dice, no te avergüences de mí preso por causa suya, o sea, por causa de Cristo. Acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Y bueno, caminar con el Señor, la verdad es que no es algo fácil, no es algo sencillo, eh, pero debemos de saber que siempre habrá momentos difíciles y debemos de aprender a mantenernos. Algo que se me estaba pasando, bueno, que lo estoy viendo aquí en mis anotaciones, en mis apuntes del versículo número 4, no me gustaría dejarlo pasar, cuando le dice que se acuerda de sus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría. Cuando nosotros tenemos un padre espiritual, un pastor que tenemos cercanía, ello nos ayuda a pasar nuestras crisis. Dice, me acuerdo siempre de tus lágrimas. Y ahí estaba el apóstol Pablo para consolarlo, para animarlo, para darle una palabra de exhortación que siempre es necesario que escuchemos de nuestros líderes espirituales. Yo espero que haya sido de mucha bendición esta meditación y no te pierdas ninguna de ellas porque créeme, va a ser de mucha bendición. Nos vemos el día de mañana si el Señor así nos lo permite. Bendiciones a todos. Agua que proviene de ti, la que me llena, la que me alimenta, la que me muestra la obediencia que tú requieres.